La norma ISO 22000 es la norma que establece requisitos para un sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos. Y como todo norma ISO, está estructurada en una, valga la redundancia, estructura de alto nivel que tiene 10 secciones. La sección central, que tiene el enfoque preventivo para la operación, se denomina específicamente operación y es la sección 8 de los requisitos de la norma ISO 22000. Esta sección es el núcleo operativo del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos. Aquí, la norma que va a conectar, conecta la planificación del sistema, recuerden que eso se establece en la sección 6, con la realidad de la producción, de la operación, con la realidad del control de procesos, con los programas de prerequisitos, con la trazabilidad, con la respuesta ante emergencias, con el análisis de peligros, con el plan de control de peligros, con la verificación, etcétera, etcétera. En esta sección 8 de ISO 22000, la inocuidad deja de ser una intención del sistema y se transforma en actividades concretas que deben ejecutarse, controlarse, verificarse, actualizarse y documentarse. La organización debe entonces planificar, implementar, controlar y mantener y actualizar los procesos para cumplir los requisitos y lograr productos inocuos. ¿Para qué hago esto? ¿O cómo lo hago esto? Estableciendo criterios de procesos, por ejemplo, aplicando controles de acuerdo a esos criterios y manteniendo información documentada que demuestre que los procesos lo hemos aplicado según su diseño. Entonces, yo voy a resumir aquí en la sección 8 de ISO 22000 en 10 ideas. Así que me van a soportar un poquito y les agradezco por eso. Voy a hablar de 10 ideas clave, las dos palmas de la mano. Voy con la primera idea clave. La operación requiere procesos planificados y controlados. Así de sencillo. La organización debe definir criterios, ese es el requisito del estándar, criterios para los procesos y controlar estos procesos con dichos criterios. ¿Sí? Criterios para el proceso y aplicar los criterios. Eso aplica a cualquier proceso. Producción, limpieza, recepción, despacho, logística, etcétera, etcétera. Operar no significa solo producir, significa ejecutar procesos bajo condiciones definidas, con controles, con responsables, con registros, con criterios. De esa forma, tengo controlada la operación y no solamente los procesos operativos o productivos, sino los procesos de apoyo. Segunda idea clave. Los PPR o programas de prerequisitos sostienen las condiciones básicas de inocuidad. Lograr inocuidad implica, yo siempre digo, hacer dos cosas bien. Aplicar buenas prácticas, que se denominan aquí prerequisitos, y aplicar controles específicos. Los prerequisitos permiten prevenir o reducir contaminantes, incluyendo peligros relacionados con la inocuidad. ¿Qué nos van a ayudar? Prevenir o reducir para que los alimentos pues no salgan contaminados o que no salgan con peligros. Al establecer la organización, al establecerlos, los prerequisitos, ¿qué debe hacer la organización? Debe considerar aspectos como las instalaciones, la distribución de las áreas, los servicios, etcétera, etcétera. Es decir, varios ámbitos en donde se deben establecer prerequisitos se tienen que tener en cuenta y eso establece la ISO 22000. ¿Sí? Los prerequisitos no son controles menores, son las bases que permiten que el sistema operativo funcione bajo condiciones higiénicas y controladas. Además, hay una norma o la serie de normas ISO 22002-X, porque está la 100, está la 1, está la 4, está la 7, etcétera, que desarrollan de forma específica los prerequisitos para diversos sectores en la cadena alimentaria, sectores específicos. Así que se tienen que aplicar para cumplir los requisitos que establece ISO 22000 relacionados a prerequisitos. Tercera idea, la trazabilidad permite seguir el producto a través de la cadena. Hay requisitos en la sección 8 que nos pide establecer un sistema de trazabilidad. Este debe identificar de manera única los materiales entrantes desde los proveedores, ahí conecto hacia atrás, a través del proceso hasta la distribución y así conozco a quien entrego el producto. También debe considerar la relación entre lotes de materiales, ingredientes, productos intermedios y productos terminados, además de los reprocesos y la distribución. La trazabilidad no es solo codificar. Ojo, la trazabilidad es una capacidad de ¿qué? De construir la historia
el movimiento, el destino del producto, para responder con rapidez ante problemas, ante desviaciones, ¿sí? Cuarta idea, la organización debe estar preparada para emergencias e incidentes. Por más preventivo que sea, pueden haber incidentes, ya sea gatillados internamente o desde el exterior. ISO 22000 exige que existan procedimientos disponibles para responder a emergencias o incidentes que puedan afectar a la inocuidad de los alimentos. La organización debe responder mediante comunicación interna, comunicación externa, reducir consecuencias. Ojo, los protocolos de gestión de incidentes o emergencias se tienen que probar, obviamente cuando sea práctico. Y con esas pruebas actualizo mis protocolos de respuesta a incidentes. Una emergencia mal manejada puede transformarse en un problema de inocuidad. Por lo tanto, prepararse es parte del control operacional. Quinta idea. Antes de analizar peligros, el equipo de inocuidad debe recopilar, mantener y actualizar información preliminar sobre requisitos legales, reglamentarios, de clientes, de productos, de procesos, de equipos y peligros pertinentes al sistema, considerando el producto y el proceso. Entonces, miren, antes de embarcarme en una actividad clave que se denomina análisis de peligros, tengo que tener información como entrada, porque el análisis de peligros es un proceso, por lo tanto necesito información de entrada, ¿sí? Entonces, información preliminar, requisitos legales, por ejemplo, es clave. También debemos mantener información sobre materias primas, ingredientes, materiales de contacto con el producto, como los envases o los equipos que entren en contacto con el producto, con producto terminado, con considerar el uso previsto y diagramas de flujo como información previa de análisis de peligros, ¿sí? Un análisis de peligros débil suele comenzar con información incompleta. Gran frase que estoy diciendo acá. Por eso es que necesito información preliminar confiable. Un mal análisis de peligros básicamente va a iniciar con información incompleta, información deficiente. Por eso la calidad de los datos permite o condiciona la calidad de las decisiones posteriores. Calidad de datos condiciona calidad de decisiones. Sexta idea clave. El producto, su uso previsto y el proceso deben estar claramente descritos. La organización debe documentar características del producto terminado, como composición, características microbiológicas, químicas y físicas pertinentes para la inocuidad del alimento. Vida útil también, condiciones de almacenamiento, tipo de envasado y envases, etiquetado, qué va a ir en la etiqueta, instrucciones de uso y de distribución. También debe considerar el uso previsto y el uso razonablemente esperado, el mal manejo, el uso incorrecto, porque si es razonable que se haga un mal uso del alimento en la cadena, pues puede afectar al consumidor. Y además, identificar consumidores o grupos vulnerables cuando corresponda. No se puede evaluar correctamente un peligro si no se comprende el producto, si no se conoce el producto, si no se conoce cómo se usará, quién lo consumirá y bajo qué condiciones deba manejarlo. Esa es la sexta idea clave. Séptima idea clave. Los diagramas de flujo son la base para reconocer dónde pueden aparecer los peligros. Es decir, como información preliminar de análisis de peligros, yo debo hacer un diagrama de flujo. Recuerden, hay 5 pasos preliminares dentro del sistema HACCP. El equipo de inocuidad debe establecer, mantener y actualizar diagramas de flujo claros, precisos y suficientemente detallados. Estos diagramas deben representar la secuencia e interacción de etapas, de procesos externos, también incluido eso, incorporación, cómo se incorporan las materias primas y dónde, los ingredientes también, los servicios, los materiales de embalaje, cómo y dónde se hacen los reprocesos, los reciclados, liberación de producto, etc. Además, el diagrama de flujo, una vez es dibujado, debo verificarlo in situ. El diagrama de flujo no es un dibujo administrativo, ojo, es una herramienta para analizar dónde se puede presentar, dónde se puede introducir, dónde se puede aumentar o dónde se puede reducir o mantener peligros. Esa es la séptima idea. Octava idea. Los peligros deben identificarse, evaluarse y clasificarse según significancia. Aquí, lo anterior, en realidad, las 7 ideas anteriores era para tener información. Hemos dicho,
información deficiente, voy a tener análisis de peligros deficientes. Un mal análisis de peligros comienza con información deficiente. Entonces, el análisis de peligros es clave, es un proceso. ¿Qué dice ISO 22000? La organización debe identificar y documentar primero peligros razonables, previsibles, según el tipo de producto, según el tipo de proceso y según el entorno. Primero identifica. Luego se analiza, se evalúa. Identifico, evalúo para determinar los niveles aceptables cuando sea posible y evaluar cada peligro considerando, ojo aquí, en la evaluación del peligro considero probabilidad de ocurrencia en el producto terminado y la gravedad del efecto adverso para la salud. Con esa evaluación, ¿qué vamos a tener? Usted ya lo sabe, peligros significativos. Primero identifico peligros, luego evalúo y con eso tengo peligros significativos. La evaluación se tiene que basar en información. Una mala evaluación me va a llevar a equivocarme en asignar cuáles peligros son significativos. Un peligro significativo es y ya. No es que yo convierta peligros en significativos, simplemente son significativos. Yo lo que tengo que hacer es descubrirlos con información. La clave no es hacer una lista extensa de peligros, sino distinguir cuáles necesitan ser controlados para asegurar que el alimento sea inocuo. Y la clave es basarse en información. Novena idea. Las medidas de control deben seleccionarse, categorizarse y validarse. Con base a la evaluación de peligros, ¿qué debemos hacer? Seleccionar medidas de control o combinación de estas capaces de prevenir o reducir los peligros significativos hasta niveles aceptables. Puede ser eliminar, ¿ah? Ojo, una medida de control es una acción que va a actuar en el peligro. Ojo con esa definición, apéguese a la definición ahí. Toda acción que no interviene en el peligro simplemente no es medida de control. Puede ser una acción de gestión de las medidas de control. Pero una medida de control, ¿qué va a hacer? Va a prevenir el peligro, es decir, anticiparse, o si ya está en la materia prima o en el alimento, ¿qué va a hacer? Reducirlo o eliminarlo. Estas medidas, ojo, van a categorizarse o deben categorizarse como PPRO, es decir, programa de prerequisito operacional, o punto crítico de control mediante un enfoque sistemático. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Sencillo. Una idea. Un PPRO es una medida de control específica. Un PCC es una etapa. En esa etapa está la medida de control. Esa es una diferencia importante. Además, el equipo de inocuidad debe validar estas medidas de control seleccionadas para confirmar que son capaces de lograr el control previsto antes de implementarlas y después de cambios. Entonces, elemento clave, validación. Debo validar antes de implementarlas. ¿Qué hace la validación? Es confirmar que la medida de control va a lograr el objetivo de inocuidad. Una medida de control no debe aceptarse solo porque siempre se ha usado. Debe demostrarse que puede controlar el peligro para el cual fue definida. Décima idea. El plan de control de peligros debe implementarse, seguirse, verificarse y reaccionar ante desviaciones. Por lo tanto, elemento clave aquí, plan de control de peligros. El plan de control de peligros debe incluir plan para el PCC y plan para el PPRO, según corresponda. Los peligros a controlar también tienen que estar en el plan. Los límites críticos, criterios de acción, procedimientos de seguimiento, de correcciones. Obviamente, incluir responsabilidades, autoridades y un sistema para registrar. Ojo, yo tengo la medida de control aquí. Aquí está el peligro, aquí está la medida de control. Pero la medida de control tiene que ser gestionada. Para eso necesito límites críticos o criterios de acción, según sea PCC o PPRO. Hago seguimiento, hago correcciones y acciones correctivas y desviaciones, verifico. ¿Sí? Muy importante, son elementos de gestión, ¿correcto? ¿Ya? Ahora, cuando no se cumplen los límites críticos o criterios de acción, ¿qué debemos hacer? Cuando yo aplico todo eso, la organización debe asegurar que los productos potencialmente no inocuos no se liberen de forma intencionada o no intencionada. Se tienen que identificar causas cuando hay desviaciones, devolver el proceso a su control para seguir operando, para seguir produciendo y prevenir recurrencia. No debe ocurrir el mismo problema. ¿Ya? Además, debe controlar productos afectados, evaluar su liberación, definir disposición y contar con capacidad de retiro o recuperación de producto según corresponda. Una desviación de los límites críticos o criterios de acción pueden llevarme a hacer retiro de producto del mercado, dependiendo si yo ya liberé el producto. Entonces,
Ahí están las 10 ideas clave de la sección 8 de ISO 22000. Como conclusión, debo decir lo siguiente. La operación es el punto donde el sistema de gestión de la inocuidad demuestra si realmente funciona. Ojo, la operación, ahí es la prueba de fuego, ahí se va a cocinar a fuego lento, digamos, la inocuidad y va a lograr una buena inocuidad del producto. No basta con tener políticas, con objetivos, no basta con procedimientos, con matrices, no basta que el sistema esté estructurado. El sistema debe controlar procesos, debe controlar peligros, debe controlar el producto, debe abordar las desviaciones, debe verificar, debe tomar decisiones en condiciones reales. La sección 8 entonces convierte las prácticas de inocuidad diseñadas en un control real, operativo, directo. Eso implica que son procesos definidos, PPR eficaces, trazabilidad aplicada, diseñada, que me va a dar la historia del alimento, prepararme ante emergencias y responder si hubiera, debo analizar peligros, poner medidas validadas, tener plan HACCP o de PPRO implementado, verificado y reaccionar ante desviaciones. ¿Es harto trabajo? Sí, pero si lo conecto en el día a día como parte de la operación, va a ser sencillo, pero obviamente lo difícil es ser sencillo.